Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Hola amigos de Game Changer. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que estaremos trayendo algunos de los equipos más interesantes del acontecer europeo. Nori, fueron varios los días o las semanas que estuvimos sin pasarnos por aquí juntos para charlar acerca de un equipo. Y qué mejor manera de traer este comeback, de regresar, que haciéndolo con este Celta de Vigo. Decir, Nori, que al menos yo de mi criterio lamenté muchísimo no haber seguido a este Celta de Vigo desde el inicio de temporada. No era un equipo que tenía muy visto, pero desde que decidimos traerlo acá de Game Changer, que comencé a ver los partidos, es un equipo que me atrapó sobre todo por los contextos de partido que termina brindando y cómo se terminan resolviendo, digamos, dichos juegos, cómo se terminan desenvolviendo. Y sinceramente me gustan este tipo de equipos dinámicos con estas propuestas, sobre todo con un Claudio Giralde que es de casa y que el club también podemos decir que ha hecho un determinado esfuerzo para traerle futbolistas como fueron el propio Morillo, a quien estuvo de cesión y ahora está de forma permanente en el equipo, pero que a la vez es un esfuerzo respaldado por un muy buen trabajo de Giralde y a la vez también un Giralde que ha sido capaz de revalorizar a una plantilla con muchísimos jugadores canteranos, muchísimos jugadores jóvenes que han dado el salto a primera y que lo han hecho de muy buena forma. Luego, cuando te ceda la palabra, Nori, estaremos viendo el 11 y el 11 nos va a explicar justo de que hay muchas rotaciones, muchísimos jugadores que están involucrados dentro de dinámica y esto es un mérito tremendo para un Claudio Giralde que tiene este Celta de Vigo bastante cercana a las posiciones, de hecho, posiciones europeas. Eso sí, creo que el timing para traer este episodio no va a ser el mejor debido a que estuvieron en su último partido ganando 3-0 y estuvieron luego sufriendo un revés tras la increíble remontada del Alavés, que terminándole vuelta al partido 4-3. Pero de igual forma, fue un partido que se disfrutó muchísimo, sobre todo para cualquier aficionado que no sea del Celta de Vigo. Nori, bienvenido y un fuerte abrazo. Hola, Monchi, un saludo para ti, un saludo para los que están del lado allá de la pantalla. Recordar siempre, como siempre decimos, ¿no? Que se suscriban, que den like, que nos ayuden con los algoritmos. Y bueno, y para mí también confesar que sí, te había extrañado muchísimo también en estas grabaciones aquí, aunque bueno, siempre hablamos a diario por interno. Y sí, un Celta de Vigo que, bueno, es muy cierto lo que comentas en este último partido, que fue un accidente bastante llamativo, de los más llamativos de la temporada. Pero bueno, vienen de eliminar también al Lyon en UEFA Europa League, una actuación bastante importante, ya estar anclados en cuartos de final, ¿no? Un equipo que, como tú dices, ¿no? Que desde la llegada de Giralde se le ha dado un lavado de cara a la institución tremenda, sobre todo un club que venía las últimas temporadas rozando con el descenso. Recuerdo hace un par de temporadas, incluso hasta allá Aspa llorando tras una salvación bastante sufrida, pero desde la llegada de Giralde yo creo que todo ha sido ir con flechita para arriba, ¿no? Con sus altibajos normales que tiene este deporte, pero sobre todo yo creo que de la mano de un fútbol propositivo y que va muy de la mano con la idiosincrasia del club y con la manera de ver el fútbol del club, ¿no? Muchísimos jugadores de la cantera, muchísimos jugadores que se han ido revalorizando muchísimo bajo el mando de Giralde, y al final eso es lo importante, ¿no? Si el jugador está bien, yo creo que al final lo colectivo va a funcionar y los resultados se van a dar, ¿no? Así que nada, muchísimas ganas de empezar con este análisis, que bueno, que vale matizar que estamos intentando reestructurar un poco el formato y hacerlo un pelín más rápido de lo que lo hacemos habitualmente. Bueno, vamos a ver si lo logramos, porque sabes que nosotros nos enredamos muchísimo hablando aquí. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGCLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.
Esperemos y logremos estar dentro de estos límites de los 30 minutos, pero lo cierto es que si nos extendemos para hablar del juego estaremos más que justificados, Nori. Propongo comenzar con el 11 y lo llamativo es que acá van a haber 11 jugadores, pero creo que únicamente el portero Radu más la línea de 3 defensores centrales compuestas de izquierda a derecha por Marcos Alonso, Starfel y Javi Rodríguez son los únicos, podemos decir, inmovibles dentro de este 11. También habrán otros jugadores que son bastante fijos, pero que sus posiciones sí van a tener muchísimas rotaciones. Como podemos ver en el carril derecho, un Mingueza que ha alternado, ha jugado por derecha, también lo ha hecho por izquierda, pero sobre todo ha sumado muchísimas titularidades y que luego también tendremos un punto específico para él por lo que representa dentro del modelo de juego. En el carril izquierdo, un futbolista como Carreira, quien también lo podemos ver en algunas ocasiones jugando por ambos sectores, pero sobre todo haciéndolo desde ese perfil izquierdo y bueno, por el tipo de naturaleza también de él como jugador y lo que puede aportar cuando es él el que está desde esos lados y en otras ocasiones cuando es Mingueza el que está por dicho sector. Por otra parte, el doble pivote compuesto por Miguel Román y Lais Moriba. Lais Moriba todos lo recuerdan también de su pasado por el Fútbol Club Barcelona. Y Lais Moriba una especie de ser ese jugador como mediocentro, pero que se suelta más llegador, que puede incorporarse en ocasiones también jugar en una especie de 3/4 cuando Mingueza puede ir dentro. Mientras que Miguel Román, o ese acompañante de Moriba, sí termina siendo un poco el jugador más posicional, por llamarlo de alguna forma. Mientras que adelante, digamos, 3 atacantes con Borja Iglesias sí como delantero centro, pero ya luego sus 2 acompañantes pueden tender a variar bastante. Decidimos colocar a Iago Aspas, sobre todo porque hay otros jugadores que han sumado más titularidad que él, pero en partidos grandes, partidos importantes como lo fue en estos partidos frente al Olympique de Lyon, Iago Aspas estuvo presente. Y estuvo presente siendo un jugador extremadamente importante, también sumando minutos aquellos frente al Real Madrid en los finales de partidos, es decir, al final siempre sumando minutos, pero sobre todo minutos de calidad, minutos de nivel. Y también acompañado por Swerberg. Eso sí, Nori, es un poco difícil acá a la hora de mencionar los nombres de varios jugadores del Celta. Te cedo la palabra porque también, Nori, en el banquillo se nos quedan futbolistas como Hugo Álvarez, el propio Ferran Juglar, Pablo Durán, Javi Rueda, Matías Vecino, es decir, cualquiera de los que están en el banquillo fácilmente también podían estar incluidos dentro de este 11. Sí, Mochi, yo creo que aclarar que digamos que la realización de este 11 viene dado básicamente casi que mediante una tormenta de ideas, ¿no? Tratando de rompernos un poco la cabeza. Incluso te lo confesaba que tuve un poco de ayuda externa porque le pregunté a un amigo que tengo en Twitter, que es un crack, si le recomiendo seguirlo, Iker, creo que es el Lobs TW de Twitter, por ahí anda, de todas formas si alguien está interesado que me escriba, pero bueno, a lo que iba, él me ayudó muchísimo con el tema 11, sobre todo porque lo que estuvimos hablando, Monchi, el tema de las rotaciones, es que es un equipo que de todos los equipos que hemos analizado aquí, yo creo que es el que menos claro tiene cuál es el 11 titular y básicamente lo que decidimos, para que los que estén de la valla entiendan un poco cuál es la idea, lo que decidimos es si mañana el Celta se jugara la final de la Europa League, ¿con qué equipo saldría? ¿Por qué? Porque yo creo que en cuanto a suma de minutos hay jugadores que han sumado más que, como tú mismo lo mencionabas, ¿no? Como el mismo propio Iago Aspas, incluso en ese sector de mediocampo se ha rotado muchísimo, en la delantera también, Ferran Jungla está jugando muy bien al fútbol, Hugo Álvarez, Sotelo, muchísimos jugadores. Y bueno, decidimos tirarle un poco esa pedrada de intentar adivinar cuál sería el 11 tipo si se jugara una posible, que es posible obviamente, final de la UEFA Europa League, porque al final yo creo que es lo que más nos iba a acercar a intentar ponerle un 11 aquí dentro del gráfico, ¿no? Ojo, es importante matizar el tema de Miguel Román, que probablemente se pierda lo que resta de temporada, un juego que me gusta muchísimo y bueno, ahí yo creo que sí puede entrar obviamente Sodelo o Matías Vecino, que fue el que terminó jugando contra el Lyon, ¿no? La doble eliminatoria contra el Lyon que la terminó jugando. Nori, te propongo entonces ya comenzar con los primeros clips. Este video va a estar compuesto por 10 clips. Como siempre,
unos cuantos sin balón y luego otros con balón, y te propongo entonces iniciar con los que son sin balón. Y en estas situaciones específicamente estaremos viendo cómo los mediocampistas del lado fuerte terminan sobre todo defendiendo los intervalos que se pueden llegar a generar tras la ruptura de, digamos, de un jugador de segunda línea. Sobre todo por cómo, y se ve en esta ocasión también, el central Marcos Alonso termina muchas veces persiguiendo ese desmarque en apoyo que pueda brindar alguno de los atacantes rivales. Es decir, al final estamos viendo, y esta jugada, Nori, particularmente me gusta mucho porque habla sobre todo de Moriba, que es un jugador que tiene la capacidad de perseguir ese desmarque en ruptura, pero luego si tienen que hacer un salto hacia adelante para no permitir que uno de los mediocampistas rivales reciba bien, va digamos, da ese esfuerzo, presiona y permite que luego el rival no se asiente en campo rival. Al final es un equipo que, pese a estar en un bloque más alto, más bajo, en el momento que esté, pero que tiende a ser bastante presionante cuando tienen la intención de robar. Cuando huelen sangre, realmente lo hacen y lo hacen muy bien, sobre todo incomodando muchísimas recepciones interiores. Y acá podemos ver nuevamente, bueno, cómo el equipo terminaba defendiendo lo que constituían, bueno, esos intervalos. Podemos ver también cómo los mediocampistas, y algo que va muy con la tónica de cómo se defiende hoy en día en muchos equipos europeos, a la hora de que estos jugadores de línea defensiva, una vez persiguen esa ruptura, hasta por ciertos momentos se estén quedando sobre esa última línea. Y si por sí es una línea de 5, por momentos llega a ser línea de 6 y segundo desde el otro lado una especie de línea de 7. Y el equipo se va como desestructurando desde lo tradicional que eran esos bloques para estar constantemente, digamos, emparejándose, dígase a cualquier altura, y luego estaremos viendo también un ejemplo parecido en otro vídeo, Nori. Te cedo la palabra. Sobre todo podemos verlo, que cómo se dan esos comportamientos. Ahora, si detenemos acá, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, una línea de prácticamente 6 jugadores, porque el mediocampista del lado fuerte nuevamente volvió a perseguir esa ruptura. Sí, Mochi, sobre todo es un patrón que ellos repiten bastante con mediocampista, con mediocentro del lado fuerte, que lo hacen constantemente. Yo creo que en parte es porque yo creo que a nivel de, sobre todo cuando están más cerca del área, es un equipo que quizás a nivel individual le cuesta un poquito más esa defensa del área, pero yo creo que a campo abierto tienen mejores fundamentos, pero yo creo que al final, yo creo que Girardi lo entiende esto como un patrón organizativo, ¿no? Al final, que medio centro del lado fuerte vaya sobre intervalos, o pues sí, esa ruptura, esa posible ruptura sobre intervalos, como que le despeja un poco la mente a todos sus compañeros de saga, ¿no? Como que no le da digamos que un problema extra o una interpretación extra, ¿no? Al final cada cual más o menos mantiene su rol, y ese espacio ellos entienden que va a estar ocupado y protegido por ese medio centro del lado fuerte. Nori, ahora te propongo entonces ir al siguiente video y te cedo la palabra. Es la situación que tiene que ver con los mediocampistas y cómo también defienden como a la hora de defender, digamos que en diferentes alturas. Te cedo el video para que puedas verlo. Sí, Mochi, sobre todo yo creo que la pareja de medio centro, sobre todo, a mí siempre me gusta analizar muchas veces estos patrones desde los roles protagónicos, ¿no? ¿Quién son los jugadores que yo creo que son los que mandan esas señales, esos estímulos para que el resto empiece a reaccionar? Y yo creo que la importancia de los mediocentros del Celta en lo que es su momento sin balón, sus momentos sin balón es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque como un poco, como tú dices, ¿no? Son los que ellos tienen esa capacidad, esa mayor capacidad decisional dentro del colectivo, ¿no? Son los que deciden si ir sobre intervalo, que es un patrón que vimos en el clip anterior, los que deciden si incrustarse en última línea, los que deciden si lateralizar, los que deciden si hay que ir a apretar arriba en ciertas situaciones de presión, y activar un poco esos movimientos de defender hacia adelante. Es decir, son los que terminan activando constantemente al equipo, ¿no? Y a mí me gusta analizar muchas veces más allá de patrones, digamos que más desde la pizarra, me gusta analizarlo en cuanto a roles, ¿no? ¿Quién son los que mandan esos estímulos, ¿no? ¿Quién son los que toman esas primeras decisiones y luego el resto empieza a reaccionar sobre la marcha, ¿no? Y para esto obviamente se necesita muchísima fiabilidad en lo que es la toma de decisión, ¿no? Y yo creo que hay muchísima inteligencia táctica detrás, sobre todo de Miguel Román, que lo hemos hablado, de Ilás Moriba
que también yo creo que es un jugador muy, muy inteligente y que también le favorece tener piernas para hacer los recorridos que demandan ese tipo de acciones. Y bueno, y ahora la llegada de Matías Vecino, que yo creo que es un mediocampista que también se ha destacado también por esto, ¿no? Es decir, al final es una posición que me parece vital para que el entramado de lo que es la fase defensiva y los momentos sin balón agarren forma, ¿no? Y sobre todo que son esos jugadores que van tomando esas decisiones y son los que marcan un poco el camino por donde se va a intentar defender. Y Nori, a mí me resultó muy llamativo que pese a ser un equipo, digamos, que parte de esa línea de 5, que por momentos a estos jugadores, estos mediocampistas, incrustarse sobre esa última línea persiguiendo determinadas rupturas o determinadas amenazas, pueden llegar a ser líneas de 6, incluso por momentos puede llegar a ser de 7, digamos, de forma dinámica, siempre, lógicamente, pero cómo tienen la capacidad de, pese a no tener demasiados jugadores por delante de línea de balón, una vez recuperan, activar ciertos mecanismos para progresar, ciertos mecanismos para contraatacar. Y a la vez, que es algo que, decir a la vez en este episodio sobre el Celta, creo que a los aficionados del Celta no les va a gustar mucho, pero cómo tienen también esa capacidad, yo creo sobre todo que yo no soy muy fanático, digamos, de estar metiendo gente para atrás, pero ello le permite, sobre todo, si cuentas con futbolistas, como decías ahorita, con Moriba, con estas piernas y demás, de que sobre todo los saltos se estén dando constantemente de forma frontal. O sea, que una vez sí, corriste hacia atrás, te quedaste sobre esa última línea, pero no resta la agresividad. Luego ver si un mediocampista está pasando por determinada zona y ya tú, al tenerlo en tu rango de visión, poder saltar. Y yo creo que esta jugada acá de Moriba es muy, hasta cierto punto, muestra mucho cómo desde atrás luego puede saltar, el tipo de recuperaciones que se dan con esa agresividad y cómo el equipo una vez lee esos saltos, activan todo de forma muy rápida, cambiando el chip, todos van al robo y una vez, digamos, recuperan, se lanzan nuevamente como fieras. O sea, creo que también hay un trabajo aquí de activación y de concentración tremendísimo por parte de Claudio Giralde y bueno, de todo lo que es su staff y por otra parte por parte de los jugadores que al final son los que saltan sobre el campo. La siguiente acción, Nori, viene vinculada con la defensa del área y decías ahorita acerca de la acumulación de jugadores para defender el área, quizás para no permitir que se vean esas determinadas fisuras que puedan llegar a existir. Aquí vemos cómo dentro de estos comportamientos, una vez se toma como referencia, digamos, a determinado par, al hombre, cómo te vas a emparejar sobre ese jugador y lo vas a perseguir dentro del área. Y aquí vemos cómo literalmente los centrales se cruzan. Una vez este balón intenta ir fuera, como el central del centro ya va a emparejarse sobre el delantero rival y cómo terminan cruzándose, pero prácticamente desligándose de balón para evitar que el rival prácticamente, digamos, que pueda terminar chutando. ¿Qué tan fanático eres o no de este tipo de defensas así tan, hasta cierto punto podemos decirlo, no quiero decir como que kamikaze en este sentido, pero al final vemos un jugador que da la espalda al balón y termina cruzándose por completo? ¿Crees un poco de qué tan factible crees, Nori, que puede llegar a terminar siendo dentro de este Celta de Vigo? ¿O crees que más bien es una situación que se termina dando por la no capacidad que puedan llegar a tener esos jugadores de comunicarse o defender mejor una determinada zona? No, Mocho, al final sobre el papel puede que sea contraproducente, pero yo creo que dentro de este Celta tiene un porqué, ¿no? Y al final todo está interconectado, intercomunicado, y lo veníamos hablando anteriormente, ¿no? Esa insistencia y esa intuición barra activación que tú mencionabas de los mediocentros para estar constantemente entrando y saliendo de última línea, sobre todo se explica porque yo creo que es un equipo que en cuanto a la defensa del área le cuesta, ¿no? Y darle estos, digamos que estos patrones organizativos más sencillos, al final le favorece muchísimo el trabajo, ¿no? Solo tienen que estar enfocados en ganar duelo, ¿no? Que obviamente luego hay que ganarlo, pero yo creo que a nivel interpretativo le ayuda muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final yo creo que un poco lo que tú dices, ¿no? Al final hay situaciones donde si no existe esa activación previa de jugadores de segunda línea, te pueden ganar desde atrás, te pueden sobre todo atacar ciertas zonas de remate que tú no estás protegiendo porque estás muy enfocado en defender a tu par, ¿no? Y como quiera que sea, al final
todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? En este set yo creo que a nivel de decisión por parte de Claudio Giralde me parece que tiene toda la lógica del mundo, sobre todo basado en los quién son los jugadores que tienen que defender el área, y que quizás ese dominio zonal de lo que ocurre dentro del área, de la zona que tienen que proteger, le cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, al final son decisiones complicadas también. Nori, ahora en el siguiente clip estaremos viendo cómo presiona a este Celta de Vigo, sobre todo ante líneas de 4, es decir, 2 centrales, y sobre todo cuando es una especie de 4+1, incluso podríamos llegar a decir de 4+2, pero creo que en ambos casos se da en una situación de un poco 4+1. Sí, Mochi, eso es algo que hoy en día se ve muchísimo, ¿no? Esos saltos afuera hacia adentro, y sobre todo con delanteros puntas que son muy disciplinados para descender un poco y emparejarse ellos con mediocentro rival, ¿no? Yo creo que a nivel de recorrido, creo que son situaciones que vienen muy bien. Yo creo que también a nivel de evitar situaciones del tercer hombre también ayuda mucho, porque muchas veces, como te decía, ¿no? Ese delantero centro muchas veces ya está emparejado muy cerca de medio centro, y no termina soltándolo de todo, porque al final, como quiera que sea, sabe que a su espalda, si es un descenso a su espalda, debe estar protegido por la pareja de medio centro, ¿no? Aunque obviamente todas las jugadas son distintas y todas las dinámicas son distintas, ¿no? Pero me parece algo bastante inteligente, pero sobre todo pongo en foco en la figura del delantero centro, ¿no? Sin esa disciplina táctica de punta, ya sea Borja Iglesias, ya sea Ferran Jutglar, que lo hace muy bien también, sea el que sea, sin esa disciplina de punta, yo creo que no todo lo demás no deja de tener sentido, ¿no? Y nada, me pareció interesante cómo lo hacen, porque es un patrón muy marcado dentro de este set. Y que luego, como también Nori es un equipo que busca mucho emparejamiento, sobre todo a partir de mediocampo, digamos, hacia atrás, pero casi siempre manteniendo ese +1 en última línea. Ese +1 que sobre todo se da, el tener ese +1 en última línea significa que va a haber un -1 en alguna parte, y casi siempre se da en esa primera línea, digamos, con un jugador que de estos atacantes exteriores, que al final termina gestionando a central y a lateral, por así decirlo, pero que también con el recorrido que tiene, para una de las formas que tienes para encontrar ese lateral ya no es tan directo, porque tienes que buscar un envío directo, un envío un poco aéreo, o que el lateral se desmarca hacia determinada zona que pueda oscurecer el salto de presión del rival. Y también esto regala un poquito de milésimas de segundo, unos pocos segundos, para que entonces ya ese +1 que se está teniendo en última línea con la basculación y más pueda permitir un salto desde un jugador de última línea, como es en este caso con Mingueza yendo sobre una posible recepción, y entonces la línea con los defensores corriéndose. Al final, pero interesante también como si los jugadores en medio campo sí buscan emparejamiento. O sea, al final es un equipo bastante agresivo. Le gusta, yo diría que lógicamente con determinados matices, pero le gusta mucho defender hacia adelante, o al menos ser proactivo, ser agresivo en esos determinados saltos. Vamos a buscar las siguientes. Sí. Y clave, mucho rápido, clave también que ese salto sobre portero se dé con la trayectoria adecuada, para que no, sobre todo atacando ese ángulo de una manera que no puedan jugar con un tercer hombre a su espalda, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Y si hay posibilidad, hay que reajustar rápido, porque es lo que no está presupuestado dentro de la acción, por así llamarlo. Nori, y es que incluso si vemos acá nuevamente la imagen, ahora que comentabas acerca del salto sobre arquero, cómo el salto hacia el arquero, y tú de forma muy correcta creo que llamabas flotarlo, porque al final más que un salto de ese jugador, saber que va a ir a robar, es más bien incidir sobre el arquero para que su decisión a la hora de jugar no se lo pueda llegar a pensar tanto, no pueda determinarse no pueda generar determinada ventaja, que una vez con el salto, si no roba, lo eliminen, sino más bien flotar para que una vez juegue el arquero, justo como decías, evitar ese tercer hombre y no quedar eliminado del todo, que el tipo de progresión se pueda dar desde otro sector.
Y bueno, al final aquí va mucho de fundamentos micro y demás. Y al final yo creo que esto es casi que un premio contra castigo, ¿no? ¿Por qué? Pues salto mal y me hacen tercer hombre, tengo que reajustar. Salto bien, oriento hacia el otro costado, puedo descansar. ¿Por qué? Porque ya la posición está orientada hacia el otro lado contrario donde yo estoy. Así mismo es, Nori. Ahora ya sí dejamos a los momentos sin balón, porque sin balón es un equipo atractivo, pero con balón lo es igual muchísimo, Nori. Y la primera imagen que estaremos viendo está relacionada sobre todo con el timing que tienen los atacantes para encontrar a un compañero, sobre todo liberado, y hasta cierto punto también la complementariedad de desmarque que se dan. Y aquí podemos ver cómo con Yago Aspas en esta situación Moriba una vez va a recibir también como recibe con la pierna alejada y antes de recibir ya está chequeando porque sabe que uno de esos tres jugadores o de esos dos atacantes se le va a desmarcar. Va a ir al apoyo para encontrar a ese jugador libre, que en este caso es Matías Vecino, en el partido frente al Lyon. Y luego algo que en este caso vamos a ver en Borja Iglesias, que no está señalizado porque luego estaremos hablando de él, pero la capacidad que tiene constantemente de cuando un jugador viene en conducción o tiene posibilidad de pase, atacar la línea defensiva. Vive constantemente siendo una amenaza para esa última línea, Nori. Yo no, sinceramente, no me había fijado tanto en Borja Iglesias y tenerlo en cámara táctica es una delicia tremenda, pero fue un futbolista que me sorprendió muchísimo. No lo he visto mucho jugar, no lo vi mucho en el Betis, no lo vi mucho en esta Celta de Vigo, pero me impresionó para bien. La cantidad de cosas que hace, cómo también sobre todo termina ayudando al equipo, cómo termina permitiendo determinados contextos y creo que se siente muy bien dentro de lo que es este modelo de juego del Celta de Vigo. Ahora en esta situación estaremos viendo nuevamente ese timing, nuevamente es esta especie de segundo delantero exterior que se va a activar para ahora en esta ocasión encontrar al jugador que estaba, entre comillas, pudiéramos llamarle libre debido al tipo de comportamientos también defensivos del rival, que era el central exterior y que va a conectar sobre el carrilero y como previamente también ese jugador que intervino en esos espacios entre líneas para dejar de cara, luego va y hace esa ruptura al espacio para terminar recibiendo el balón. O sea, un equipo con muchísimo dinamismo en esos tres cuartos de cancha o incluso a la hora de progresar también con esas activaciones de esos delanteros, Nori. Sí, Moche, mucho trabajo detrás por parte de Girardi. Al final el fútbol es un deporte de relaciones, aquí relaciones de tres constantemente, pero sobre todo yo creo que en base al timing, ¿no? Saber cuándo va a salir el pase del pie del pasador, saber cuándo, en qué momento exacto yo tengo que descender para que el jugador que previamente está conmigo pegadito a mi espalda no me gane, no vaya conmigo y sobre todo saber cuándo se me va a mostrar ese jugador, ese tercer hombre que me va a recibir de cara, ¿no? Clave, yo creo que aquí en este timer de ese segundo, ese jugador que desciende, tener esa, digamos que esa o generarle esa falsa sensación al defensor de que lo tiene fijado y que no voy a recibir, ¿no? Para una vez que existe esa pequeña relajación dentro del marcador por parte del jugador que va a la marca, salirse y ahí yo creo que no hay posibilidad de llegar a tiempo, ¿no? Pero nada, sobre todo destacar que obviamente se ve que está muy, muy trabajado el tema de los timing y generar esa sinergia y esas relaciones para que exista esa conexión tan fundamental entre pasadores y receptores, ¿no? Nori, hablabas acerca de lo que puede llegar a generarse sobre los centrales y justo en esta situación estaremos viendo cómo dentro de estas intenciones, dentro de estas soluciones que busca también el Celta de Vigo, las que vienen vinculadas específicamente a terminar fijando el central del lado fuerte y cómo aprovechan también ese medio para luego tener otros fines. Te coloco el video para que puedas charlar acerca de esta situación y que no casualmente está en estos momentos señalizado Mingueza y Moriba porque justo dentro de las rotaciones del equipo también Mingueza, pese a partir como carrilero, en muchas ocasiones llega a meterse como un mediocampista y cuando esto sucede es Ilaix Moriba el que va a ocupar el puesto, podemos decir, de ese segundo delantero, ese delantero exterior, para que dicho delantero exterior entonces vaya al carril externo. Es decir, también se dan determinadas rotaciones, lógicamente respetando
a los quienes, independientemente por encima de todo. Sí, Mochi, al final un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Yo creo que dentro de este equipo todo está interconectado y todo tiene un porqué, y a mí me parece muy interesante lo que hacen con la figura de los centrales oponentes, ¿no? Ya lo vimos en el clip anterior y en este también, ¿no? Sobre todo a la hora de, en este caso, de esa complementariedad, es más que hablaste ahorita también de uno desciende, el otro va al espacio o ataca ese espacio que genera esa persecución del primer central que va sobre el descenso del otro punto, ¿no? Del jugador que va en descenso, ¿no? Y lo gracioso, lo llamativo aquí es que entienden muy bien cuándo mi descenso es para recibir, como en el clip anterior, y cuándo mi descenso es para atraer y generar un espacio a mi espalda, ¿no? Yo creo que eso lo entienden a la perfección y lo van haciendo una y otra vez, y luego obviamente tiene que haber buenos desmarques como lo que tiene Borja Iglesias, o lo que tienen varios jugadores de este equipo, pero bueno, sobre todo Borja Iglesias, que me parece un jugador, un delantero muy, muy interesante, ¿no? Que si tuviera mejor remate, yo creo que fuera un delantero top mundial, ¿no? Porque hace muchísimas cosas bien y es muy inteligente moviéndose y generando espacio, no solo para él, sino para sus compañeros también. Sí, y en este partido, específicamente frente al Real Madrid, si el portero no es Courtois, podía irse con 2 o 3 goles a la casa, pero luego se encuentra un Courtois que es inmenso también y da unas atajadas de un nivel tremendísimo. Sin mentir, lo primero que me llamó la atención de este Celta de Vigo, cuando comencé a verlo, es la capacidad que tenía constantemente de ganar la profundidad, de generar esta ruptura y de generar este tipo podemos decir, de situaciones para luego finalizar o progresar. Sin duda, un equipo muy interesante. Y como decías ahorita, Nori, mientras que en las acciones anteriores veíamos el timing de estos atacantes exteriores para venir, dejar de cara y participar, como en esta situación directamente lo que hacen es fijar y el poseedor se los termina saltando. O sea, es increíble cómo lo terminan entendiendo todo. Y acá, bueno, acá podemos ver en esta situación nuevamente cómo si no es directamente ganando la profundidad para generarse un disparo, ataca la profundidad como este caso, la aguanta, pero luego como también llegan el resto de jugadores para colocarse en este último tercio. Sin duda, bueno, un equipo muy rico, con muchísimas herramientas a la hora de generar este tipo de situaciones. Nori, esta siguiente es una situación, sobre todo, que utilizan para girar el juego y como tú, igual, iluminadamente sueles llamarlo, utilizando en este caso al mediocampista como jugador punto de quiebre, o sea, ese jugador que al final, una vez el balón pasa por él, termina girando y termina permitiendo que la progresión comience a tener otro tipo de intenciones, y en este caso lo estaremos viendo que al final, sobre todo, termina sucediendo también en muchos aspectos, y vemos acá cómo ya en medio centro, una vez el balón va sobre carrilero, entiende que difícilmente el balón por ahí pueda tener determinada progresión y ya está chequeando hacia el otro lado para ver si el central del lado alejado está libre para una vez el balón venga sobre él directamente buscarlo, como lo vemos en esta ocasión. Central del lado exterior ya está libre, tiene tiempo, puede conducir, puede fijar, y si es un futbolista como Marco Alonso, que pese a que tiene muchos años, era un carrilero o lateral en su momento, tiene determinadas dotes o determinadas intenciones, determinados deseos también una vez recibe, para poder aprovechar este tipo de situaciones e intentar llevar el balón hacia cancha rival. Sí, Moncho, es un equipo que tiene un lado a lado muy interesante, muy, muy interesante, sobre todo con muchísima personalidad por parte de los mediocentros, y repetimos lo mismo para tomar decisiones. Yo creo que sobre todo para tomar decisiones, pero también para interpretar un poco el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque saben cuándo repetir pases, cuándo incidir en seguir por el mismo costado y cuándo girar el juego, ¿no? Y también es un equipo que prepara esas situaciones muchas veces a la hora de intentar generar ese contexto favorable para una vez girar el juego esté la ventaja de verdad, no girar por girar, no ir de lado a lado por ir por ir, ¿no? Que eso es algo de lo que pegan muchos equipos hoy en día, ¿no? Obviamente, esto no es algo que le saca una jugada tras otra, porque si no fueran los mejores de la historia, pero se ve la intención detrás, ¿no? Que al final con eso que me quedo, y tienen secuencias que de verdad son muy ricas en este sentido, ¿no?
importantísimo, como mencionaba, ¿no? El tema de los mediocentros, porque a nivel de estructural yo creo que son claves, ¿no? Tanto por su movilidad, tanto por su buen pie, pero sobre todo también porque al final yo creo que como que el escenario también muchas veces les prepara para ser ese jugador que rompa la acción, ¿no? Y eso me parece también interesante de señalar. No, y ahorita decías de que sobre todo estos lado a lado tenían unos matices bastante llamativos o bastante interesantes a la hora de analizarlo. Y ahora tenemos un clip que viene a mostrar la horizontalidad que se da en estas posesiones, sobre todo con la presencia de un carrilero a pierna cambiada en uno de los sectores, porque normalmente por el sector derecho el jugador que se encuentra en dicho sector sí juega a pierna natural, pero jugador por el sector izquierdo, normalmente el que lo hace siempre es a pierna cambiada, dígase el propio Carreira, dígase Hugo Álvarez en su momento cuando estaba, aunque Hugo Álvarez también lo hace como segundo delantero exterior, o dígase el propio Mingueza, quien también termina sumando titularidades en dicho sector, y cómo esto le permite, como veremos en esta ocasión, encontrar estos jugadores que, entre comillas, parten desde esas zonas intermedias o esas zonas lejanas y pueden aparecer en esos intervalos, por así decirlo, si el rival está presionando en lo que es, digamos, con un determinado carácter zonal. Ya luego si lo hacen a pares y demás, más que en zonas intermedias, aparecer en esos lugares menos ocupados. Sí, Monchi, yo creo que al final un poco, sobre todo cuando van de izquierda a derecha, se nota muchísimo las intenciones, ¿no? A mí me parece sobre todo muy interesante en este primer clip, sobre todo Monchi, el tema de que básicamente es un tercer hombre en horizontal, ¿no? Al final es más claro e imposible y es algo que yo creo que incide mucho, ¿no? Y por eso te lo mencionaba en el clip anterior, ¿no? Es un equipo que gira muy bien el juego y que tiene muchísimos matices y recursos para hacerlo, ¿no? Y luego algo que se da indirectamente que hemos visto durante varios clics, que no lo señalamos como un punto en específico, y es la relación central-externo con Carrilero, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco lo que mencionábamos, ¿no? Generan ese contexto para una vez se giren el juego, lo giren de verdad, ¿no? Esta jugada me parece clave, que lo demuestra muy bien. Obviamente, tener a Guaspa, por ejemplo, le ayuda muchísimo, pero nada, es algo que es muy trabajado y que vemos constantemente, ¿no? Hay varias secuencias donde el equipo es capaz de liberar a ese lado contrario constantemente y no me parece casualidad, ¿no? Y yo creo que en el fútbol de hoy en día, donde esto es algo que quizás cueste bastante, ¿no? Yo creo que es un equipo bastante refrescante a la hora de encontrar estos padrones que les permite ir de en esos lados a lado que a mí personalmente me gusta mucho como lo termina haciendo este set. Nori, en esta situación estaremos viendo justo el protagonista de la portada junto a Claudio Giralde, que es Borja Iglesias, un futbolista súper determinante, un futbolista eje, un futbolista con un valor tremendo dentro de lo que es este modelo de juego. Y estaremos viendo cómo Borja Iglesias termina siendo justo ese jugador que permite en muchas ocasiones que el equipo progrese y que se logra sentar en campo rival. Y acá lo estaremos viendo cómo aquí se activa y termina leyendo el desmarque de su compañero para que se active, bueno, atacando la profundidad, atacando lo que son esos espacios a espalda de última línea. Y luego, posteriormente, también cómo estaremos viendo en este reinicio desde el arco, el cómo también se va a activar nuevamente Borja Iglesias y va a permitir que su equipo se siente en cancha rival. Acá vemos, creo que termina interviniendo desde aquel sector es Yago Aspa, que también va mucho por esas zonas entre líneas. Y como en esta ocasión es Borja Iglesias atacando la espalda nuevamente, en este caso Nori, cuando terminan fijando a central de dicho sector, en este caso la línea está un poco corrida, pero vemos cómo sobre todo se buscan en muchas ocasiones, una vez se da esa recepción fuera, atacar esos espacios, atacar atacar esos saltos también de rival, por así decirlo, una vez tan decidido a saltar fuera. Y acá vemos también cómo desde esta combinación va a terminar encontrando nuevamente el equipo, en este caso con un pase de Yago Aspa, a ese jugador que se proyecta desde el sector externo. Al final,
Dos Iglesias, permitiendo que el equipo progrese, permitiendo que se asiente en campo rival y también constituyendo ese jugador que una vez el balón viene hacia él, es un mensaje. El equipo está buscando atacar, el equipo va a verticalizar porque sobre todo ese apoyo se viene vinculado a un posible salto, un defensor central y el mínimo espacio representa sangre y estos delanteros son tiburones, por así decirlo, que a la mínima que huelen están constantemente yendo a atacar dichos espacios. Sí, Monchi, a mí me parece un jugador completamente estructural, ya te lo mencionaba anteriormente, ¿no? Me parece un delantero muy, muy completo, bueno al apoyo, bueno en la ruptura, domina ese desmarque semicircular como poco, tiene esa intuición para desmarcarse y alejarse de su par, de defensa, se va alejando constantemente de defensa y genera buenos contextos una vez recibe en carrera. Es muy intuitivo a la hora de saber dónde puede ir ese balón dividido, por así llamarlo, esa situación donde los delanteros tienen que sacar petróleo donde no hay, también las domina. Es decir, a mí me parece un jugador que te sirve para contextos de juego asociativo y te sirve para contextos donde el equipo necesita ese desahogo, ¿no? Esa intervención de punta para ganar metros y asentar al equipo en campo rival, ¿no? A mí me parece, como decía, un jugador completamente estructural dentro de este Celta, ese jugador un poco que cuando el equipo tiene problemas sabes que él está ahí, que te va a dar cosas ya sea de una forma u otra y nada, es un jugador que yo creo que merecía la pena estar en la portada sin ningún tipo de duda. No, y ya para despedir este podcast, este episodio, estaremos viendo a otro jugador que también es clave, posiblemente el jugador que cuente con más libertades dentro de lo que es esta estructura del equipo. Y hablamos de Mingueza. Ha jugado como carrilero exterior por derecha, carrilero por izquierda, en ocasiones partiendo como carrilero se mete como medio centro, libertades para llegar a último tercio, desde carriles exteriores, carriles interiores, es decir, un futbolista que un poco yo creo que se ha reinventado, se ha descubierto, o que no le habían, lógicamente, por el nivel también de jugador que tiene y el techo que tiene, llega a tener, pero que yo te lo decía, en el Barça no le veía esto, aunque siempre me gustó más como ese central externo en línea de 5, por, digamos, cómo podía llegar a cancha rival y demás. Y luego también a la hora de defender creo que se beneficiaba muchísimo, pero me he encontrado con él igual una versión en el Celta bastante protagonista, siendo como una especie de ese jugador, no quiero decir la palabra mágico, pero que sí en ocasiones es que termina inventándose algo mediante un pase o mediante una especie de regate pequeño asociativo con un compañero, pero cómo termina también generándose ocasiones para sus compañeros, pero en otras ocasiones hacia para sí mismo, terminar chutando o terminar enviando un centro. Y bueno, me resultó muy llamativo encontrarme con este Mingueza dentro del Celta Vigo, que también habla quizás del estado de confianza con el que está viviendo a día de hoy y la confianza depositada sobre todo por Claudio Giraldes. No, y decir que la temporada anterior fue bastante mejor que esta, ¿no? Pero es un jugador muy interesante, Monchi. Yo creo que es un jugador bastante enigmático, ¿no? Porque digamos que dentro de la contextos tácticos de excesivo control que se viven hoy en día, yo creo que Mingueza viene a hacer todo lo contrario, ¿no? Es un jugador caótico para generar desorden, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Yo creo que esto Giraldes lo ha entendido y por eso le da esas libertades, ¿no? Y al final, si le das libertades, es un jugador que tiene muy buen pie, que es un jugador que tiene muy buen pasador, que ve pases bastante difíciles de ver para el resto de sus compañeros, que tiene muy buen golpeo y que es un pasador bastante creativo también, ¿no? Lo que pasa es que también es un jugador que vive constantemente tomando riesgo, ¿no? Por esa naturaleza caótica y de generar caos y desorden que tiene, ¿no? Que tiene consigo, ¿no? Y esto yo creo que al final a mí siempre me gusta este tipo de entrenadores que son capaces de entender a los jugadores que tienen, ¿no? Entiendo que hay otros entrenadores que quizás vean a un jugador así, no lo vean dentro de su modelo de juego porque obviamente hay cosas en contra que
que le puede restar, pero también yo creo que al final hay que poner todo dentro de una balanza y saber compensar las características de los jugadores que tú quieras meter dentro de tu modelo de juego, ¿no? Yo creo que Girardi lo ha logrado hacer y hemos visto en estos 2 últimos años una versión muy bonita de Mingueza, ¿no? Una versión que la ha llevado a la selección española, ¿no? Que probablemente era algo que quizás si nos preguntaban hace 3, 4 años nosotros apostaríamos a que no, y al final se terminó dando, ¿no? Pero nada, al final yo creo que un poco para modo de resumen, un equipo muy del entrenador del entrenador español Girardi, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que sobre todo a nivel de cambio estructural de lo que fue su predecesor, que fue Rafa Benítez, a lo que hemos venido viendo, ha sido muy, o sea, es muy evidente el cambio, ¿no? Y sobre todo eso que comentábamos, ¿no? Ese apego a la identidad de jugador, a la identidad del club, y bueno, y sobre todo de cara al espectador, yo creo que es muy grato, ¿no? Es muy grato ver a este equipo y sobre todo ver el rendimiento de grandes jugadores como son el tema de Borja Iglesias o el propio Mingueza, ¿no? Al final ver estas versiones de estos jugadores, de estos 2 últimos jugadores que mencionamos, siempre es algo que personalmente voy a agradecer, ¿no? Porque al final el fútbol lo vemos por los jugadores, ¿no? Y si los jugadores están contentos, están con confianza, como tú mencionas, al final te van a dar una mejor versión y te van a hacer cosas que quizás con otros no lo terminan haciendo, ¿no? Así que nada, un equipo que me gusta muchísimo, sobre todo de la mano de su entrenador. Y es que el fútbol, como la vida, al final tiene sorpresas tremendas. Al final se dan cosas inimaginables. Mientras creo que fue para el centenario del club, se termina trayendo a Rafa Benítez por el cartel con el que llega, un técnico que quizás podía permitir que fuese un año histórico, y al final termina siendo un año histórico para el Celta de Vigo, pero no por Rafa Benítez, sino por un Girardi que llega, termina salvando la situación del club y el gran proyecto que se han podido montar a partir de ahí con un técnico de casa, con jugadores que son canteranos. Y yo creo que cuando Claudio Girardi llegó, si le decían que el equipo hoy estaría donde iba a estar, todos lo hubiesen firmado, pero con los ojos cerrados. De hecho, creo que pocos imaginarían que el equipo estuviese donde está a día de hoy, Nori. No, y de hecho, hay un ejemplo que me parece muy ilustrativo, ¿no? El caso de Fer López, ¿no? Que no lo pusimos dentro del 11 porque, como decía, ¿no? Que queríamos adivinar el 11 que iba a poner en la final de la Europa League y metimos allá a Oapa, pero Fer López, desde que llegó a la liga o volvió a la liga, está dando un nivel excepcional, ¿no? Un jugador que le costó muchísimo, incluso en el peor equipo de la Premier con diferencia esta temporada, ¿no? Y lo vemos que cayó en un contexto favorable para jugadores, que ese contexto que le brinda Girardi, y es capaz de sacar su mejor fútbol, es capaz de ganar confianza y es capaz de hacer cosas que obviamente yo creo que en el Wolverhampton le hubiera gustado tener, ¿no? Pero bueno, al final contextos dentro del juego y siempre es bueno tener equipos como el Celta y entrenadores como Girardi. Y ahora que mencionas a Wolverhampton, hay 2 cosas que sí no van a ser sorpresas. Una, Wolverhampton posiblemente no lo traigamos por acá esta temporada por lo que han hecho a nivel de equipo. Y lo que tampoco era sorpresa era que nos íbamos a pasar de los 30 minutos, ¿no? Y casi 50, más de un tercio. Pero bueno, ya yo creo que estaba presupuestado de que lo terminaríamos realizando. Te cedo la palabra para que te despidas de quienes están del otro lado. Como siempre deciste, se disfrutan muchísimo estos episodios y más cuando son equipos con este calibre. Nada, Monchi, decir que lo disfruté muchísimo también. Episodio muy entretenido, sobre todo por los protagonistas, ¿no? Que no somos nosotros, obviamente. Y nada, recordar de nuevo que se suscriban, que le den like al canal si les gusta este tipo de contenido, si les resulta útil, y bueno, que seguramente por acá estaremos con muchísimas cosas más, no solo nosotros, sino todo el equipo, que somos unos cracks todos. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.